¿Qué tal, Mike? Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a continuar con la serie de imitadores de Cristo. Vamos en la lección 18, en el estudio 18 o en la reflexión 18, como ustedes lo quieran llamar. Y es algo importante el entender lo que la semana pasada platicábamos acerca del discernimiento, de la necesidad que tenemos de aprender a cómo aplicar lo que el Señor ya puso en nuestro corazón. Y una de esas herramientas, de las más valiosas, es justamente el discernimiento, porque eso nos va a ayudar a comprender las cosas, a tomarlas en la medida correcta y justa, y que podamos en su momento tomar las decisiones que vienen de Dios y no las que están implicadas en nuestro ánimo, en nuestro ser y en estas necesidades que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Recordemos a Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en medio de esta circunstancia, de la necesidad de comprender y de entender correctamente las cosas, nos vemos día a día enfrentados a realidades que muchas veces no son las más convenientes y que la mayoría de esas veces traen carga a nuestra vida. Eh, Leía yo un artículo hace algún tiempecito que les voy a compartir, pero que hoy lo recordé con mucho ánimo por una circunstancia que sucedió conmigo hace algunas semanas, que estaba yo de viaje visitando a un cliente nuevo en un lugar muy singular. Y en medio de todo esto, bueno, pues me cayó mucho el 20 acerca del significado de algo tóxico y de estas compañías tóxicas. Estaba yo en un lugar que se llama Fertilizantes Nacionales, y en medio es una instalación muy grande. Hubo de repente una fuga de amoníaco, y en medio de esa fuga de amoníaco, lo primero que sientes es que no puedes respirar, los ojos te empiezan a llorar tremendamente, te pica la nariz y es desesperante, porque por más que tratas de respirar, no puedes, simplemente no entra nada a tus pulmones. Y bueno, tuvimos que correr, el compañero de trabajo con el que iba y yo, a lo mejor un tramo de aquí a la entrada de la iglesia, para poder entrar a un sitio aislado, ya con filtros y con aire acondicionado para poder respirar. Y de verdad que esto nos hace pensar muchísimas cosas acerca de lo que verdaderamente podría significar algo tóxico, algo que nos envenena, algo que no nos permite vivir tranquilamente, algo que nos desespera. Y en medio de esta circunstancia, nosotros, en muchas ocasiones, echamos mano justamente de esas compañías tóxicas para vivir nuestro día a día. Les voy a compartir una historia, un artículo que leí hace tiempo en una revista y que hoy va a servir como ilustración para el tema que vamos a desarrollar. Y dice así: el otoño pasado fue una ajetreada temporada de cosecha en nuestro campamento de pesca en Alaska. El parque, una patética maraña de maleza y suelo rocoso, era prácticamente de cero ayuda para nuestra cosecha, pero las moras, de alguna manera, se las arreglaron para producirse en abundancia. Pasábamos las tardes buscándolas entre las zarzas, haciendo viajes en kayak para recoger bayas y laurel, y luego agregarlas a la olla con la mermelada que hervía a fuego lento. También pescábamos salmones todos los días, y cada uno de ellos tenía que ser fileteado, ahumado y conservado en tarros. Cada cajón de provisiones del invierno se sumaban a una torre de abundantes bendiciones de Dios. Pero un día, entre la tarea de preservar el pescado, de llenar la mesa de comida, de demostrar cariño a los niños, de remendar las redes y de recolectar la pesca, vino a mí la ira como una huésped inesperada, y en el peor momento, durante una semana de emergencias. La primera crisis se produjo cuando mi esposo y yo estábamos regresando a la aldea en la lancha. Azotados por el viento y las aguas grises, la embarcación era sacudida por las olas, y luego, de repente, nos quedamos sin gasolina. Estábamos paralizados en el agua, todavía teníamos que navegar unas millas más.
Entonces recurrimos a los remos, coordinando nuestros torpes movimientos para mantenernos lejos de los peñascos. Si el viento hubiera estado soplando en cualquier otra dirección, habríamos estado perdidos durante horas o algo peor. Unas cuantas noches después, subí corriendo por la colina cubierta de grava hasta nuestra casa y de repente comencé a tener problemas para respirar. Tenía un hormigueo en los ojos y podía oír un silbido extraño. Me detuve durante unos segundos buscando su origen y entonces salí rápidamente para respirar de nuevo al aire limpio. Me di cuenta de lo que había sucedido. Mi refrigeradora de 30 años tenía un escape de amoníaco. Cuando el nivel de esta fuga es lo suficientemente alto, mata a las personas. Me estremecí de temor ante la idea de que esto hubiera ocurrido en la noche, mientras estábamos durmiendo. Imaginé que en mi lápida hubiera dicho, muerta por un refrigerador. Pero eso no fue todo. Tuve otra crisis sobre el agua esa misma semana. Fue otro momento en que me quedé sin gasolina, pero esta vez yo estaba sola en la lancha. Mi esposo me había asegurado que había suficiente combustible y me dijo, no hay necesidad de ponerle más, confía en mí. Me dijo antes de que yo partiera. Al final terminé siendo rescatada y remolcada a casa por un vecino que me vio a la deriva en la bahía. Fue entonces que llegó la ira, la cual me dio fuerzas para remar una lancha de casi 8 metros contra el viento, la cual me permitió acercarme para hacer señas a una lancha que pasaría cerca. Una vez que llegué sin problemas a mi isla, fue la ira la que me impulsó a subir la larga colina hasta mi casa. De manera que fui yo quien invitó a la ira. Estaba sin aliento, con la cara roja y pensando en el gran peligro que me había encontrado, que había sido culpa de otro. Y antes de que me diera cuenta, estaba abriendo cada puerta de la mansión de mis recuerdos que me mostraban habitaciones de ira rebosantes de dolor. Cuando terminé, entregué mi ira a mi cama de plumas y le serví té en tazas de porcelana, tomando notas mientras ella me hablaba, sonriendo entre sorbo y sorbo, de las veces que yo no había actuado como debía, de cómo había tolerado injusticias, de las maneras que dejé que me despojaran de mi poder y de mis derechos. Puse atención a lo que me decía, porque hay una ira justa que saca vida de la muerte. Sé que ella puede confrontar el abuso y la opresión, y que puede también conducir a la bondad y justicia que Dios desea. Pero cuando más tiempo dejaba que me hablara mi ira, más me retorcía. La escuché prometerme supervivencia, querida amiga, y también felicidad total. Pero cuando me inclinaba para escucharla, oía un silbido como el del amoníaco que se había estado escapando de mi refrigeradora. Incluso en los momentos en que no podemos balancear la situación, la ira sigue destruyendo a quienes la albergan y la alimentan, y después se filtra en las relaciones, e incluso en el suelo y en el aire que nos rodea. Después de una dosis compleja de compañía con la ira, me fui a dormir, desgastada por el efecto que ella había tenido en mí. A la mañana siguiente, mi rostro estaba surcado por marcas de ceño fruncido y de feas comisuras en los labios. Me dije a mí misma, esto es lo que sucede cuando te vas a la cama con amargura. Me di cuenta entonces que mi invitada no estaba allí para salvarme, sino para asfixiarme y matarme. Miré a mi esposo, que dormía plácidamente. Se dio vuelta, despertó y me sonrió. Pensé en mis hijos, que estaban en sus habitaciones en la planta de abajo. Iba yo a pasar otro día con esta compañía tan tóxica, llevando la ira a todas las habitaciones de mi casa, y a la playa, y al mundo que estaba más allá de la puerta. Esa mañana leí en el libro de Santiago 1, 20 al 21. Les voy a leer la traducción que viene aquí, es traducción del lenguaje actual. Les pido que la acepten como tal. Dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, deje de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Santiago 1, 20, 21. Al leer estas palabras, recordé la clase de vida que yo quería vivir. Las palabras de Dios cortan misericordiosamente, como tijeras podadoras, y resolví echar la ira de mi casa. Me deshice de mis puños agresivos.
de mis derechos, de mis equivocaciones, de mis recuerdos, perdonando tal como yo había sido perdonada. Reconocí que era culpable de tantas equivocaciones como mi esposo. Incluso en los momentos en que no podemos balancear la situación, la ira sigue destruyendo a quien la alberga y quien la alienta. En el momento que dejé la ira, pude volver a respirar. Mi cara y mis manos se suavizaron y se abrieron. Esa tarde salí con mis hijos a buscar mazmorras en el bosque de la isla. Y horas más tarde añadimos otra caja de mermelada dulce y de color rubí a la despensa. En vez de perder mi tiempo hirviendo de amargura, fui capaz de disfrutar de la vista de aquella torre de comida que me llegaba hasta la cintura, sabiendo que sería suficiente para alimentarnos en el invierno y seguramente sería tan abundante para poder compartir con otros más. Mi jardín había vuelto a florecer. Es un relato que, como les comentaba, pues vino un poquito a la memoria en el momento que estaba preparando el estudio, justamente por la experiencia que significa estar en una compañía tóxica. Esto que te asfixia, que no te deja respirar, que no te deja ver más allá de tu propia ira, de tus necesidades, de tantas y tantas cosas que han acontecido en tu vida y que a lo único que te llevan es a tratar de buscar cómo solucionarlo, cómo aliviarlo y en alguna medida incluso de cómo vengarte de lo que algunos te hicieron. Una compañía tóxica es tremendamente desgastante para quien la tiene y quien la lleva a cuestas. Pero vemos en este sentido la necesidad de poder encontrar el ejemplo de Dios acerca de lo que debemos nosotros hacer en cuanto a este tipo de circunstancias y de compañía tóxica en nuestra vida. Tenemos por ahí en el libro de Lucas 23-24 este pasaje que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es un momento crucial. El Señor Jesús está ya en este lugar, en el monte en el que va a ser crucificado y donde Él va a dar su vida por nosotros. Y a pesar de toda la circunstancia que le rodeó en esos últimos tiempos, Él no se dejó contaminar, no se dejó envenenar por esa compañía tóxica que es el enojo, la ira. Por el contrario, hizo un ejemplo claro para nosotros y es el punto acerca de, Señor, no les tomes en cuenta todo esto que hicieron. No saben lo que hacen y en medio de ese no saben qué hacer, perdónalos. Esa debería ser la actitud. Dios sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo con este ejemplo que nos da. Jesús sabe cuáles son las consecuencias de dar rienda suelta al enojo. Es importantísimo entonces que nosotros encontremos su ejemplo y nos convirtamos en imitadores de Cristo y que cada vez que nos estemos sintiendo agobiados y tentados a reaccionar y darle rienda suelta al enojo, volteemos a ver lo que Él nos aconseja que hagamos. Ahora sí, vamos a leer el pasaje de Santiago 1, 19 al 21 en la versión Reina Valera. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el consejo que el apóstol Santiago le da a sus lectores y que también es algo que para nosotros debe estar presente de constante en nuestra vida. En otra ocasión hablaremos acerca de la importancia del perdón, pero hoy quisiera enfatizar acerca del riesgo de echar en saco roto la enseñanza y el ejemplo del Señor Jesús y empezarnos a contaminar con esta compañía tóxica que se llama el enojo. Santiago nos dice: desecha la inmundicia y la malicia. Sácala de tu vida, es algo que no te conviene. Escuchaba en algún caso personas que muy sorprendido estaba yo de escuchar estas cosas, compartían consejos como: a veces hay que tener un poco de malicia,
para que las cosas te vaya bien, para que puedas ir viendo las cosas con el enfoque que otros la ven. Y qué triste es que nosotros nos empecemos a engañar justamente en ese sentido. La malicia es algo que Dios nos pide que lo desechemos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque produce cosas que no son convenientes, porque justamente nos intoxica cuando la tenemos a nuestro lado. La recomendación del apóstol es clara: sé manso, recibe la palabra de Dios. La mansedumbre es una de estas facetas del Espíritu Santo que están ya en nuestro corazón y que simplemente tenemos que echar mano de ella y ponerla en práctica. Pero lamentablemente el mundo ha cambiado el concepto de mansedumbre y hoy muchos de nosotros creemos que la mansedumbre es sinónimo de debilidad y no queremos ser débiles. Entonces, cuando nos dicen, sé manso, nosotros nos resistimos a esta mansedumbre porque, repito, es un sinónimo de debilidad, aunque al final vamos a ver que en realidad es un reflejo de gran fortaleza, porque se necesita mucho más fuerza personal, interna, para dominar nuestro temperamento que para darle rienda suelta y salir adelante con esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues obviamente recibir la palabra de Dios, porque ésta puede salvar almas, la nuestra y de la gente que está a nuestro alrededor. En el relato de esta persona me encanta su reflexión final cuando dice, yo ya pensaba en mi esposo, en mis hijos y la responsabilidad que tengo yo de estarme relacionando bien con ellos. ¿En qué momento voy a permitirme hacer cosas que no son correctas y destruya la vida de mi esposo y la vida de mis hijos? No porque los vaya a matar, pero a lo mejor sí los va a dejar muy dañados en el momento en el que hubiera dado rienda suelta a esa, su compañía tóxica, que era el enojo. Las consecuencias de actuar de una manera contraria al consejo de Dios pueden ser algo como esto. Dice, la ira puede romper la comunicación y destruir amistades. Si es reprimida, este sentimiento se convierte en resentimiento, lo cual daña la mente y la conducta. Si no se controla, la ira puede manifestarse con una expresión de rabia que hiere no solo a quien es dirigida, sino también a otros. ¿Han sido testigos alguna ocasión de personas que están en medio de un arrebato de ira? Yo creo que en las ocasiones que me ha tocado ser testigo, gente que ni siquiera conozco y que no he vuelto a ver nunca más, igual me afectó, porque era algo tremendo ver cómo las personas se pueden dejar llevar por ese sentimiento que te mueve a sacar lo peor de ti y a echarlo encima de quien está frente a ti, pero que no tan solo alcanza a esa persona, sino es un testimonio que debilita justamente nuestra imagen para con todos los demás. Así que es muy dañina, es realmente algo que tenemos que poner nosotros en nuestra mente constantemente para que no podamos dejarnos llevar por lo que no conviene. Hay hoy un análisis acerca de las advertencias que Dios pone en su palabra acerca del tema, y como les decía, probablemente de la fortaleza del perdón vamos a hablar en otra ocasión, pero hoy quisiera hablar de la manera como Dios describe a las personas que no controlan su temperamento, dirían algunos. Y empecemos acerca de esto. Proverbios 14:17 dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Imagínate nada más la imagen que Dios tiene de nosotros cuando nos dejamos llevar por el enojo incontrolado, y que nos dice claramente, se comportan como locos. En el momento en el que no controlas tu temperamento y que le das rienda suelta al enojo, pues inmediatamente la opinión de Dios es justamente actuamos como locos, actuamos con locura. Y muchas ocasiones de repente nos encontramos también, ya después de que pasó el furor y que tenemos un ratito de cordura, cuestiones en las que nos damos cuenta que nuestras acciones fueron tan tremendas e incontroladas que no sabemos por qué la gente reaccionó como reaccionó.
No sé si me explico correctamente, pero me he encontrado muchas ocasiones en las que después de un arranque y un arrebato de enojo y de ira, todavía las personas que lo hicieron preguntan, ¿y por qué se ofendió, Si yo no dije nada, sí, la realidad es que estabas enloquecido, ni siquiera te diste cuenta de todo el daño que hiciste con tu boca. Eso es uno de los puntos importantes y tenemos que aprender que en medio de esta circunstancia nosotros no debemos actuar así. Proverbios 15:8 dice algo más. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre que no controla su temperamento y que da rienda suelta a ese enojo es un promotor de contiendas, un promotor de peleas. Imaginémoslo casi como un Don King, un gran promotor de box. Lo único que le encantaba a él, que la gente se peleara, pues era lo mejor que podía hacer. Y nosotros muchas veces nos comportamos justamente de la misma manera. Estamos en este mundo, en nuestra vida, muy apacibles en nuestra carne y nos la pasamos simplemente echándole a perder la vida a la gente que está a nuestro lado y somos provocadores de contiendas, muchas veces con nosotros, otras incluso de amarranavajas, nada más nos la pasamos echando a uno contra el otro, pero esa es la forma en la que Dios nos ve y nos advierte. No seamos promotores de contiendas, por el contrario, las personas controladas, las personas que practican la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el resultado que tienen frente a ellos y en su vida es justamente ese. Ellos apaciguan las rencillas. Hemos comentado en otras ocasiones en el grupo de matrimonios que para terminar un pleito basta con uno que decida no más y hasta ahí se termina el problema. Y esa es la forma en la que nosotros deberíamos de estar actuando constantemente, no dejándonos llevar por el ánimo, por esta necesidad de, es que él me provocó y necesito sacarlo porque no se vale. La verdad es que el consejo de Dios es muy contrario a lo que nuestra carne nos dicta. Y en lugar de echar en cara las cosas y dar rienda suelta a nuestro enojo, lo que nos pide es que seamos mansos y que seamos tardos en airarnos, porque así nos convertiremos en apaciguadores de rencillas. También en Proverbios 29:22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Yo podría de repente poner ahí un título a esta situación en cuanto a la gente que le da rienda suelta a sus emociones y que dice yo lo tengo que sacar porque no me puedo quedar con eso, ¿no? Mi hígado no aguanta esas cosas y yo soy alguien que tiene que enfrentar a quien en algún momento me está tratando de dañar o me está tratando de hacer algún mal. Y en medio de estas circunstancias nos convertimos en armados y peligrosos. Cuidado con lo que tenemos, porque el Señor puso en nuestro ser, cuando nos diseñó, una herramienta poderosa. El propio apóstol Santiago nos habla acerca de ella y nos dice que es el miembro más pequeño del cuerpo, pero capaz de hacer movernos para cualquier lugar. Hace la comparación con el timón de un gran barco, la pieza más pequeñita, pero que es la que marca la dirección hacia donde vamos. Nuestra lengua es ese miembro. Y justamente cuando nosotros nos permitimos que nuestra vida esté rodeada por esta falta de autocontrol, nos convertimos justamente en personas que hacen un gran daño, porque estamos armados con esa lengua y somos peligrosos, porque le vamos a dar rienda suelta y vamos a dañar a toda la gente que nos está rodeando. Ahora bien, el pecado es algo que viene como una consecuencia directa de no controlarnos. Y lamentablemente no es solo el hecho de que nosotros seamos señalados por estar pecando, sino que en medio de este camino, lamentablemente, lastimamos a muchas personas. Y esto es algo que también nos debería de pesar en nuestra conciencia, pero sobre todo en nuestro corazón, porque en muchas ocasiones vamos a ser llamados a cuentas sobre el daño que le hicimos a las personas por las cuales hoy
no quieren saber nada de Dios, porque nos comportamos de una manera completamente contraria a lo que decimos ser. Y hemos expuesto también esta necesidad de ser buenos testigos de Dios. Pero si no vas a ser un buen testigo, mejor ni digas que eres cristiano, porque vas a hacer mucho daño. Porque en lugar de hacer algo bueno para la obra de Dios, bueno para Él, vamos a hacer algo totalmente contrario. ¿Cuántas veces no te has encontrado con estas famosas pececitos en las cajuelas de los coches y que dices, híjole, mejor no lo hubieras traído porque ve cómo manejas, ¿no? Eres agresivo, te le cierras a todo el mundo, te pasas los saltos, te comportas de una manera que no es correcta. Y Dios también nos ve de esa manera incorrecta en la que nosotros nos estamos comportando. Y por eso tenemos que cambiar nuestra forma de reaccionar. Proverbios 22-24 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Para Dios, todos los que no controlamos nuestras emociones y sobre todo le damos rienda suelta al enojo y a la ira, Él nos considera como tóxicos. Así, tan simple. Y el consejo de Él es, si ves a alguien tóxico por ahí, no te acerques. No te acerques porque te va a contaminar, te va a envenenar, te va a restar esta posibilidad de vivir la vida plenamente y va tarde o temprano a matarte espiritualmente. Y por eso el consejo de Dios es, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, porque vas a aprender a ser igual, porque vas a terminar contaminado y porque en medio de todo esto también la gente te puede ver a ti mismo como alguien tóxico. Ahora bien, el consejo de Dios, que eso es la parte fundamental de todo esto. Esos 4 aspectos con los que hoy vimos es la manera como Dios se expresa de la gente que no controla su temperamento. Pero también nos dice algo acerca de las cosas buenas en nuestra vida. En Proverbios 23, perdón, tengo uno más que no está aquí, 14:29. 14:29 es el que vamos a ver ahora. Proverbios 14:29 dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Qué importante es que nosotros empecemos a encontrar el significado del dominio propio, porque este nos encamina hacia el entendimiento. Y repito, el verso 29 dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Cuando nosotros nos permitimos que el Señor y su Espíritu sea el que domine nuestro corazón, entonces sí, vamos a tener la oportunidad para actuar de una manera correcta. Vamos a ser tardos, muy tardos para airarnos. Y esto nos va a permitir abrir nuestro entendimiento, tener esa oportunidad de no ser reactivos, de permitirle a nuestra mente filtrar lo que estamos sintiendo, viviendo y experimentando. ¿Con qué sentido? Con el sentido más claro de poder entonces dar una respuesta a los motivos que hay a nuestro alrededor y no reaccionar en nuestra carne, porque eso es un punto importante. Después, Proverbios 23 nos dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Podríamos de repente pensar acerca de esto como un buen consejo, pero si lo revisamos como el mundo lo pone y la manera como estamos acostumbrados y muchas veces fuimos criados, nos damos cuenta de algo que es verdaderamente insensato. Pero los que huimos o nos alejamos de la contienda somos considerados como cobardes. No enfrentaste las cosas, entonces eres un chillón.
y otras expresiones más que se pueden llegar a dar en este mundo. Pero esa es una realidad que en el mundo tiene justificación, pero no en Dios. Dios nos dice, por el contrario, un hombre digno de honra y reconocimiento no es el que vaya enfrente a todas y yo doy la cara y hago lo que sea necesario para poderme salir con la mía y defender lo que es mío y mis derechos y demás. No, un hombre con honra es el que tiene ese control, ese dominio propio, que cuando ve que hay una afrenta a la que puede hacerse a un lado, lo hace. El Señor nos enseña a enfrentar nuestra realidad, a vivir nuestra vida así, dando la cara, participando en todas las cosas y reconociendo cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Pero su consejo también es muy claro y nos dice que en los momentos en los que esté en ti evitar el problema, evítalo y vas a ser un hombre digno de honra. Por el contrario, a quien no quiere estar en medio de esa honra que el Señor da, pues sí nos dice, mas todo insensato se envolverá en ella. Yo conocía a algunas personas que siempre estaban peleándose, aunque no fuera su pleito. Ellos salían como defensores de quien fuera, no sé si por un sentimiento muy arraigado de protección, pero yo creo que más bien por una falta de control y por ese ánimo de siempre salirse con la suya. Y de verdad, conocía más de uno que ni siquiera teníamos gran relación, pero en el momento que veían que algo estaba pasando en tu vida, ellos salían a dar la cara y a quién hay que golpear y cosas de ese tipo. Ellos siempre están ahí, envueltos y enredados en los pleitos. Son insensatos, son personas que no deberían de estar a nuestro lado y por eso Dios los considera como personas tóxicas y nos pide y nos da el consejo de que no estemos al lado de ellos. Luego tenemos otro proverbio más, Proverbios 29:11. Ahí está. Y dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Nuevamente más, templanza, dominio propio, mansedumbre. Y esto es un sinónimo de sabiduría. Cuando nosotros queremos comportarnos como creyentes maduros, como personas, hombres y mujeres de edad, ya maduros, con experiencia, que sabemos cómo actuar en la vida, pues deberíamos de tener muy en cuenta ese consejo de Dios y nos dice claramente que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Un sinónimo de sabiduría se llama control, dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a poder pasar por el filtro correcto de nuestro entendimiento, lo que nos provoca enojo, en ese momento vamos a estar en la capacidad de quitarle ese poder y dejarlo a un lado y de no caer en esa provocación y no darle rienda suelta a nuestra carne. Así que cuando nosotros nos consideremos sabios es porque entonces sí tenemos el poder y la capacidad de sosegar nuestro enojo y nuestra ira. Ese es el consejo de Dios en medio de estas circunstancias. Finalmente, el autor de Hebreos nos da ahí un punto muy importante a reflexionar y vamos a leerlo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuevamente, no nos convirtamos en personas tóxicas, no nos convirtamos en compañías tóxicas, no le demos espacio a la ira en nuestra vida porque nos envenena. Seguir la paz y la santidad es el consejo de Dios hacia nuestra vida. Y qué manera de poder nosotros realmente honrar el término de santidad
que es estar separados del mundo, sería justamente el poder controlar nuestras emociones y sobre todo las emociones tóxicas. Yo creo que es importante que nosotros podamos emprender esta carrera de autorreflexión. Hoy utilizamos palabras como escanearnos, y qué importante es que lo podamos hacer a la luz de la enseñanza de Dios, que podamos revisar nuestra vida, que podamos en medio de esta circunstancia encontrar qué es lo que el Señor está señalando ahí dentro de nuestro corazón para que lo podamos desarraigar. Porque también es importante entender que cuando nosotros no trabajamos con estas cosas y las vamos guardando en nuestro corazón, lo único que va a generar es justamente raíces de amargura. Y las raíces de amargura son dificilísimas de quitar del corazón y contaminan a todo el mundo. Como decía el relato del cuento que leímos hace rato, esa historia, en el momento que me levanté y me vi en el espejo, encontré ceños fruncidos, labios y comisuras muy marcadas, porque eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que el enojo se arraigue en nuestro corazón, porque esas raíces de amargura nos van a transformar a tal grado que las cosas se van a ver, van a ser evidentes, probablemente no para nosotros, pero sí para los demás. Así que tenemos que aprender del consejo, seguir la paz con todos. No dice con las personas buenas, con las que me caen bien, con mi familia que la tengo que aguantar, bueno, ni modo, pues llevaré la paz. No, nos dice seguir la paz con todos. No importa si son personas que están en tu contra y que quieren buscar el mal para ti. Aún así, sigue la paz con ellos. Probablemente tendrás la oportunidad de alejarte, pero lo que no debes de hacer es entrar en contienda. Permanece santo, permanece separado. No quiero decir que seas puro, y será en otra ocasión que hablemos acerca de la santificación, la santidad y otros términos más, pero la realidad es esa, permanece separado del resto. No porque vivas aislado en otro sitio, sino compórtate de una manera distinta, en la que la gente pueda distinguirte y puedas tú sí ser un buen ejemplo para los demás. No permitas que haya raíces de amargura en tu vida. Y la invitación con la que cerramos siempre: ¿crees no poder con este paquete? ¿Crees que necesitas ayuda para salir adelante? Pues estás en lo cierto. Por nosotros mismos nadie podría. Todos necesitamos de la ayuda sobrenatural en nuestra vida para que todo esto se logre dar. Y ahí está Jesús tendiendo su mano. Lo único que tenemos que hacer es tomarla, aprender de Él, estudiarle, poder tener una plática y un diálogo constante con Él, poder encontrar los ejemplos de estos hombres y mujeres que en su palabra nos han dejado un testimonio tan claro de todo lo que han vivido y la manera como reaccionaron, pero sobre todo de la forma como Dios y Jesús siempre intercedió por ellos. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Así que la invitación es clara. Cuando estemos en ese momento de estar compartiendo con compañías tóxicas, o nosotros mismos estemos en ese camino de ser tóxicos para otros, tomemos la mano de Cristo. Él está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos y a sostenernos. Si todavía no tienes una relación personal con Él, bueno, pues la invitación está abierta. Él también te tiende su mano para que en cualquier momento tú abras tu corazón y Él pueda entrar a vivir en Él, y a partir de esto tu vida será transformada y sobre todo empoderada, que eso es importante para cualquier creyente, saber perfectamente que no es por mí ni por mis fuerzas, sino es por Dios y por el Espíritu que hoy vive en nuestros corazones. Oremos, por favor. Señor mi Dios, nuevamente gracias te damos por esta oportunidad que tú pones en nosotros de escuchar y de compartir tu palabra, Señor, de poder encontrar una guía clara hacia nuestras necesidades de día a día, de una vida normal, natural, y de una vida que se comparte con muchas otras personas, Señor, pero que en el momento que nosotros permitimos que haya una transformación, se convierte en una herramienta de honra y de gloria para ti, Señor, pero sobre todo en una herramienta de salvación para este mundo que tanta necesidad tiene. Yo te pido, Señor, que bendigas y prosperes a cada uno de nosotros,
que derrames tu bendición sobre esta tu iglesia, Señor, y que en medio de la necesidad que se tiene particular e individual, pues Señor, tú nos des la salida, la guía, la instrucción precisa de lo que quieres que hagamos con nuestras propias vidas, Señor. Gracias te damos por la bendición que no merecemos, Señor, pero que a ti te plació darla a todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias.